Características de un exhibicionista. El exhibicionista se caracteriza por un deseo impulsivo de atraer la atención hacia sí mismo, generalmente mediante actos de exposición física o comportamientos diseñados para provocar la mirada ajena. Motivado en gran parte por la búsqueda de validación y la excitación que le genera ser observado, el exhibicionista suele experimentar una sensación de poder al captar la atención de otros, incluso si esto implica romper con normas sociales o cruzar límites de intimidad. Este comportamiento puede surgir de una combinación de factores psicológicos, como el narcisismo o la inseguridad subyacente, que lleva al individuo a compensar mediante la búsqueda de estímulos externos. 1. Impulso incontrolable. Se refiere a una necesidad repetitiva y persistente de realizar actos de índole sexual en presencia de personas que no han consentido, con una urgencia que la persona siente difícil o imposible de reprimir. Este impulso se vuelve una obsesión que ocupa un espacio mental importante, generando un alto nivel de excitación anticipatoria ante la idea del acto y una descarga emocional momentánea tras realizarlo. La persona experimenta alivio o satisfacción breve al llevar a cabo este comportamiento, pero también siente una necesidad creciente de repetirlo, a menudo con un patrón compulsivo que va aumentando en frecuencia e intensidad. Este tipo de impulso se asocia con altos niveles de estrés personal, conflictos emocionales y deterioro en otras áreas de la vida debido a la incapacidad de controlar el deseo, y es un aspecto central que caracteriza el trastorno exhibicionista. 2. Excitación ante la sorpresa. Se refiere al intenso placer que experimentan al ver reacciones de sorpresa, incomodidad o incluso miedo en sus espectadores involuntarios. Esta respuesta inesperada y emocional de la otra persona suele ser el detonante que les genera gratificación emocional o sexual. Para el exhibicionista, la sorpresa del otro actúa como un refuerzo, y, en lugar de buscar el interés o la participación, la incomodidad y el sobresalto de los demás intensifican la sensación de control o poder, alimentando así su impulso de repetir la conducta. 3. Excitación derivada de lo prohibido. Proviene del placer psicológico y físico que genera violar normas sociales y tabúes establecidos. Este comportamiento se basa en la adrenalina y el riesgo, ya que el acto de exponerse sin consentimiento de los demás convierte la situación en algo clandestino y prohibido, aumentando así la tensión y el placer. Para el exhibicionista, el saber que su conducta es socialmente inaceptable y puede ser descubierta intensifica su experiencia, alimentando una respuesta emocional que resulta en una descarga de excitación y refuerza el deseo de repetir la acción. Esta transgresión no solo rompe con lo establecido, sino que provoca en el exhibicionista una sensación de poder y control sobre el entorno, lo cual contribuye a su gratificación personal. 4. Escasa reflexión autocrítica. Esta falta de autocrítica los lleva a percibir su comportamiento como una necesidad personal e inofensiva, negando la transgresión ética o social implicada. En muchos casos, existe una desconexión profunda entre sus acciones y el reconocimiento de consecuencias, lo cual dificulta enormemente la posibilidad de introspección o cambio. A menudo, en lugar de interpretar sus actos como problemáticos, racionalizan su conducta a través de excusas, como una supuesta necesidad de expresión o una búsqueda de libertad, reinterpretando cualquier reacción negativa como exagerada o incluso como una confirmación de su conducta. Este proceso de justificación impide el desarrollo de empatía y autocompasión, fundamentales para el cambio, y, al no experimentar una autocrítica genuina, el exhibicionista queda atrapado en un ciclo repetitivo y autocomplaciente, donde su conducta se convierte en una necesidad autovalidante. 5. Tendencia a la fantasía. Se manifiesta como una constante inclinación a imaginar escenarios en los que se exponen ante otros y anticipan sus reacciones, ya sea de sorpresa, incomodidad o curiosidad. Estos pensamientos suelen ser detallados y repetitivos, permitiendo que la persona experimente una especie de presatisfacción antes de llevar el acto a la realidad. La fantasía actúa como un motor psicológico que refuerza el comportamiento, ya que cada vez que el individuo imagina estos episodios, activa los mismos circuitos de gratificación emocional que se activarían en una situación real, generando un ciclo que refuerza el deseo de materializar la acción. Además, esta tendencia a la fantasía puede ser una manera de escapar de la rutina o lidiar con la frustración, creando un espacio mental en el que la persona se siente en control y donde puede evocar la validación o la atención que percibe como gratificante. 6. Atracción hacia el riesgo. Implica un componente psicológico en el que la exposición pública o la posibilidad de ser descubierto genera una sensación de emoción intensa y adrenalina, actuando como un potente refuerzo de la conducta. Este impulso no solo es motivado por la excitación sexual, sino también por la sensación de transgredir normas sociales y de asumir un peligro controlado, lo cual añade un matiz de desafío. En muchos exhibicionistas, el riesgo se convierte en un elemento central que intensifica la experiencia, ya que el acto clandestino de mostrarse en público despierta una mezcla de temor y placer,
creando un ciclo de comportamiento en el que la expectativa de lo prohibido y la incertidumbre del entorno aumentan la gratificación obtenida. Esta atracción hacia el riesgo contribuye a que el comportamiento se vuelva compulsivo y difícil de abandonar, ya que cada episodio proporciona una dosis de estímulo emocional que el individuo busca repetir. 7. Falta de habilidades para gestionar el estrés. Suele manifestarse en una incapacidad para enfrentar de manera saludable las presiones o tensiones diarias, lo que las lleva a buscar alivio en conductas impulsivas, como la exposición pública. Sin estrategias adecuadas de manejo emocional, como técnicas de relajación, autocontrol o resolución de problemas, estas personas pueden experimentar el exhibicionismo como una válvula de escape, donde la descarga momentánea de adrenalina y el sentido de transgresión les proporcionan una liberación inmediata, aunque temporal, del malestar interno. Este ciclo de alivio instantáneo, sin embargo, no resuelve el origen del estrés, perpetuando la conducta y aumentando la dependencia de actos exhibicionistas como un mecanismo de afrontamiento ineficaz y poco saludable. 8. Dificultades en relaciones íntimas convencionales. Los exhibicionistas suelen enfrentar dificultades significativas en el desarrollo de relaciones íntimas convencionales, lo cual puede originarse en una combinación de factores emocionales, psicológicos y sociales. En muchos casos, estas personas tienen una capacidad limitada para establecer conexiones profundas y genuinas con los demás, especialmente en términos de intimidad emocional y sexual. La conducta exhibicionista, para ellos, puede convertirse en un sustituto de la interacción íntima, al proporcionar una forma de autogratificación que no requiere compromiso ni reciprocidad emocional. Esta sustitución refleja una dificultad para abordar la vulnerabilidad que implica una relación íntima genuina, en la cual se requiere una apertura emocional y una construcción de confianza mutua. Como resultado, el exhibicionista puede experimentar una desconexión o insatisfacción en sus relaciones personales, debido a una tendencia a buscar la gratificación mediante actos impulsivos y de corta duración en lugar de construir lazos significativos. Además, esta inclinación hacia la exposición pública o no consentida puede alejarla aún más de formar vínculos tradicionales, lo que perpetúa un ciclo de aislamiento emocional y dependencia en conductas parafílicas para satisfacer sus necesidades psicológicas. 9. Desvinculación emocional del acto. En muchos casos, el exhibicionista no experimenta remordimiento o incomodidad por el impacto negativo que su conducta pueda tener en sus espectadores involuntarios. Al contrario, las reacciones de sorpresa, desconcierto o incluso rechazo son percibidas como un incentivo más, pues validan la transgresión que él siente. Esta desvinculación refleja una forma de objetificación de los otros, que son vistos como elementos de una escena diseñada para satisfacer necesidades individuales sin consideración de las emociones, seguridad o bienestar de quienes se ven implicados involuntariamente. La percepción distorsionada de los receptores como meros instrumentos para su gratificación emocional o sexual refuerza la conducta, permitiendo que el exhibicionista repita sus actos sin el peso de la culpa o el cuestionamiento ético. En este contexto, su desconexión emocional fomenta una peligrosa justificación interna de sus actos, ya que el exhibicionista se ve a sí mismo como separado de las consecuencias sociales o psicológicas de su comportamiento en los demás, reforzando así el ciclo compulsivo. 10. Alteración en la percepción de los límites sociales. Para muchos de ellos, las reglas y restricciones de interacción social, especialmente en el ámbito de la sexualidad y la intimidad, son vistas como obstáculos impuestos por la sociedad más que como normas legítimas para la convivencia. Esta visión sesgada hace que los exhibicionistas justifiquen sus actos como una forma de autoexpresión o rebeldía, minimizando el impacto negativo que sus acciones pueden tener sobre los demás. En lugar de ver a sus espectadores como personas con reacciones y emociones propias, los perciben como partes pasivas en su acto de liberación personal. Esta desensibilización hacia la experiencia ajena, sumada a una tendencia a interpretar el exhibicionismo como una manifestación de autenticidad o desafío, marca una falta de empatía que facilita la repetición del comportamiento. En este sentido, el exhibicionismo no es solo una expresión de impulso sexual sino una transgresión intencional, donde el exhibicionista encuentra gratificación al vulnerar los códigos sociales sin internalizar plenamente las repercusiones emocionales o sociales de su conducta en los demás. 11. Patrones de conducta de riesgo. Manifiestan en la selección cuidadosa de lugares públicos estratégicos, donde el riesgo de ser descubiertos está presente pero es controlado, proporcionando una mezcla de adrenalina y seguridad. Estos individuos buscan espacios como parques, callejones, áreas semiresidenciales o lugares con flujo peatonal moderado, donde el potencial de ser visto es alto, pero también existen opciones de escape. Al principio,
El acto de exposición en un lugar público puede satisfacer su necesidad de riesgo, pero con el tiempo, debido a la familiaridad y disminución de la excitación inicial, el exhibicionista tiende a incrementar la intensidad del riesgo, eligiendo lugares más concurridos o ajustando sus horarios para maximizar el potencial de audiencia. Este aumento progresivo en el riesgo está motivado por un efecto de tolerancia, donde la respuesta emocional se debilita a menos que la situación implique un desafío mayor. Así, el patrón de conducta de riesgo se convierte en un ciclo de gratificación creciente, donde cada nueva transgresión requiere una apuesta mayor para alcanzar el mismo nivel de satisfacción emocional, intensificando la probabilidad de consecuencias legales o sociales y consolidando un perfil de comportamiento compulsivo y autodestructivo. 12. Desensibilización progresiva hacia la conducta. Con el tiempo, el exhibicionista se acostumbra a la conducta y al nivel de riesgo asociado, lo que provoca que cada acto genere una menor carga emocional y excitación. Esta disminución en la intensidad de la respuesta emocional inicial puede llevar a una búsqueda de situaciones de mayor riesgo o a una escalada en la conducta para intentar alcanzar el mismo nivel de estímulo y gratificación experimentado al inicio. La desensibilización también reduce el freno moral o social, haciendo que el exhibicionista se sienta menos individuo y esté más dispuesto a exponerse en circunstancias donde las probabilidades de ser confrontado o enfrentarse a consecuencias legales son más altas. Este ciclo de desensibilización y escalada resulta en una conducta cada vez más compulsiva y arriesgada, donde los límites sociales y personales se van desdibujando, dificultando que el individuo tome conciencia del impacto de sus acciones y de la gravedad de su comportamiento.